Hola, 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 mis amigos, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, eh, hoy me puse a pensar en algo que estaba escuchando ayer y estaba escuchando también, ustedes saben que yo a veces escucho Radio Progreso, masoquista que soy, básicamente para enterarme qué le dicen a la gente en Cuba. Y estaban hablando de los catastros y de la posibilidad de inscribir ahora las propiedades y toda esa historia que es extremadamente compleja. Y hablaron incluso de la resolución número 59, un montón de resoluciones que tiene Cuba que cuando tú te las lees te quedas en babia, que no entiendes nada. Pero básicamente, yo siempre he tenido en la mente esa discusión que es muy de ser o no ser y que la he hablado con un montón de amigos y siempre hay gente de un lado o de otro, como en casi todo en la vida. Y yo dije, bueno, ¿qué es exactamente lo que pienso yo? ¿Cómo yo me paro en el medio ante una situación como esta? Y ayer Abraham hizo una directa y ya casi al final de la directa alguien habló de las propiedades en Cuba, se estaba hablando de todo y creo que fue Yamila quien habló de algunas casas que conoció, de gente, ya saben, Mayimbe, como le decía, en Cuba. Y yo, bueno, claro que me remonté a la historia familiar primero. En el plano familiar, mi padre era un hombre, voy a hacerles un poquito de historia y vamos a llegar hasta allí para hablar de las listas que se han hecho en el exilio fuera de Cuba, en Miami, en otros lugares, para la reclamación de las propiedades en Cuba, de la gente que fue intervenida, incautada, expropiada, robada. Bueno, el caso es que yo voy a hablar de la parte familiar, lo que me tocó a mí, lo que yo vi. En mi plano personal, yo para poder irme de Cuba tuve que entregar mi casa como la mayoría de ustedes cuando no dejaron un familiar que vivía en la casa que usualmente tenía que volverla a pagar aunque tú te fueras. En la época en que yo me fui, incluso si alguien hubiera vivido en mi casa y se hubiera quedado viviendo, pues tenía que, para poder tener esa casa a su nombre, tenía que repagarla aunque ya yo la hubiera pagado. Era así. Entonces, no solamente a mí me quitaron mi casa con todo lo que yo tenía dentro, que fue lo que me costó años de trabajo en aquella época. Desde los tenedores, yo les he hecho el cuento del inventario, cuando me hicieron el inventario, lo desagradable que fue, lo violado que tú te sientes, porque te están despojando abiertamente de tus cosas, de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tu sacrificio, pero sobre todas las cosas de cosas que tienen un recuerdo para ti, porque cada una de esas cosas, cuando tú las conseguiste, tú tuviste que hacer cosas que son recuerdos en tu mente, de sacrificios, de trabajo, etcétera. El caso es que uno se siente completamente impotente cuando te hacen semejante cosa, pero uno no le queda de otra de permitirlo si te quieres ir de Cuba y en realidad uno lo que quería era irse de ese infierno. Eso fue en mi caso. Como todas las cosas que te ponían para poderte ir, gente que tuvo que trabajar en el campo, etcétera. Pero yo tengo un montón de amigos que como yo no dejaron a nadie en su casa y bueno, pasaron por lo mismo, se las quitaron, etcétera. En mi familia, en caso particular de mi padre era un hombre extremadamente justo, tanto que al principio de la revolución, pues confió en todas aquellas historias sociales y promesas y demás. Y mi padre era un hombre que tenía negocios antes de 1959, vamos a decirlo así. Tenía un negocio que era muy próspero, que estaban muy bien antes de que llegara la catástrofe. Pero él tenía otro socio en el negocio, tenía otro socio en el negocio y ese socio se quería ir del país, es decir, preparó todo para irse. Y en el momento en que fue a aplicar que tuvo que ir a la reforma urbana, le dijeron que si él no hacía dejación de una casa que tenían en la propiedad, ellos tenían una propiedad que era casi una manzana en un barrio de La Habana, donde tenían todos los almacenes, donde tenían todo. Y ahí habían construido una casa que estaba viviendo ese socio de mi padre. Entonces él viene a tocarle la puerta a mi padre y le dice, mira,
si tú no cedes el derecho que tienes a esa parte, a esa propiedad y al terreno donde está, yo no me puedo ir porque hay que pagarlo todo. Me están poniendo un precio increíble y no lo puedo pagar. Estoy hablando en el año 61, por ahí, 62, algo así. Mi padre, que era una persona increíble, le dijo, ¿dónde tengo que firmar? Y por supuesto, y yo tuve un encuentro muy lindo cuando llegué aquí, con un orgullo tremendo por mi padre, porque él vino a verme para ayudarme económicamente cuando yo llegué, a hacerme un regalo, y me dijo, tu padre es una de las personas más importantes en mi vida porque es una de las personas más dignas que conocí. Bueno, esa acción de mi padre le valió a él para el resto de su vida y me valió a mí muchos años después para oír algo muy lindo de mi padre, incluso cuando ya mi padre estaba muerto. Pero luego yo recuerdo de niña en aquellos terrenos, mi padre casi nunca pasaba, porque claro, los negocios, mi padre, muy inteligente como era, antes de que vinieran a incautarlo y a quitarle todo, mi padre trató de negociar con viviendas campesinas entonces y supuestamente vendió al gobierno aquellos negocios por 4 kilos. Pero fue lo que tuvo que hacer para poder mantener los terrenos. Y se quedó con los terrenos. Terrenos que estaban pues desatendidos, etcétera, etcétera. Pero ahí estuvieron. Y mi madre siempre tuvo la esperanza de que el día que nosotros creciéramos, pues se podían vender. En aquella época mi madre creía que esas cosas se iban a poder hacer, sin saber que por años no se pudo vender nada en Cuba, ni un carro, ni nada. Pero el caso es que mi madre siempre pensaba en eso, o construir una casa para cuando nosotros nos casáramos, etcétera. Un día, un hermano de mi madre que vivía en el área llamó a mi padre y le dijo, mira, los vecinos colindantes al terreno, que viven en una especie de cuartería que hay allí, están expandiéndose y han empezado poquito a poco, no te había dicho nada, pero se han expandido de tal manera que ya tienen todo aquello cogido. La hierba lo tapaba y ese tío mío pues lo vio un día caminando por el barrio y le dijo, ven porque tienes que ir a Reforma Urbana porque esta gente se está robando tus terrenos. Y yo recuerdo haber ido con mi padre, yo estaba pequeña, pero bueno, ya entendía, no sé qué edad tendría yo, si serían 12, 13, 14 años, por ahí, un adolescente. Y también esa propiedad que mi padre había tenido que ceder para que el amigo se pudiera ir, tenía al lado un terreno que existe hasta el día de hoy con un portón súper moderno que mi padre había mandado a hacer en aquella época. Porque mi padre era es decir, estudió arquitectura, etcétera, y había mandado a hacer un portón que de verdad era un escándalo muy lindo para la época, muy moderno, y ese terreno todavía tenía ese portón, es decir, el terreno estaba vacío, pero tenía ese portón, y la casa estaba al lado. Pero los dueños de la casa tiraron una escalera hacia el terreno de mi padre, donde estaba ese portón. El caso es que íbamos por dos cosas, para hablar con la gente que se estaba tomando tierra de los terrenos de la acera de enfrente y para hablar con la persona dueña de la casa a quien le habían dado la casa porque se la dieron a alguien, de que tenían que quitar la escalera porque estaba en el terreno de mi padre. Y bueno, llegamos allí y mi padre siempre sorprendiéndome, cuando llegó, pues todo el mundo salió a saludarlo, lo llamaban por el apellido, lo respetaban mucho. La gente que vivía en aquella cuartería lo conocía de cuando él tenía el negocio. Y todo el mundo salió a saludarlo. Mi padre siempre un hombre que por alguna razón todo el mundo lo trató de usted toda la vida, pero además con un respeto tremendo. Y todo el mundo salió a saludarlos. Y mi padre que iba supuestamente a decirle, tienen que quitar todo lo que han desarmado, portalitos, cuarticos, tinglados que habían armado en el terreno. Termino escuchando a mi padre diciéndoles, bueno, ustedes han cogido el terreno, pero por favor no cojan más, yo sé que tienen una situación, vayan hasta donde llegaron, pero no cojan más porque ese es el terreno que tengo para mis hijas. Y bueno. Yo salí y muchacho al fin le dije a mi padre, pero ¿cómo tú se los dejas? Vamos a la reforma urbana, tú tienes que reclamar, eso es tuyo, tú lo trabajaste, tú lo compraste. Y mi padre me dijo, me dijo, mira, ¿no te parece que tienes suficiente? Nosotros vivíamos en una casa muy linda, vivíamos en una casa amplia, una casa, por supuesto, muy bonita. Y no teníamos necesidad en ese sentido, cada uno tenía un cuarto, etcétera, etcétera. Y entonces, yo un poco que lo entendí.
Y mi padre me dijo, mira, esta gente vive de una manera diferente, están viviendo uno arriba de otro, tenemos que hacer el bien. Y bueno, yo lo entendí, fue una lección tremenda que mi padre me dio de vida para toda la vida, de qué se trata eh, compartir, la caridad, etcétera, etcétera. El caso es que cruzó enfrente a la escalera y la misma cosa. Me dejó perpleja porque fue a hablar con la señora. La señora salió muy agresiva y le dijo que no. Y mi padre le dijo, mire, esa escalera está sobre mi terreno. Si yo voy ahora mismo a la reforma urbana, pues va a tener que quitarla. Y entonces la señora bajó un poquito la actitud y mi padre le dijo, termina mi padre diciéndole, mire, esa escalera es un peligro de la manera en que le han hecho. Dígale a su hijo que por favor tiene que poner, y terminó diciéndole cómo poner la escalera mejor. Ese era mi padre y yo creo que en el momento me mortificó, pero me sirvió para toda la vida, para ganar respeto por él y para aprender cosas que eran importantes para mí después. Y de hecho, terminaron cogiéndose al poco tiempo todos los terrenos, dejaron un pedazo que mi madre trató de vender, que nunca se pudo, y ahí están. Ahí están los terrenos. Y en un viaje que yo hice hace, no sé, 6 o 7 años a Cuba, yo por una cuestión de nostalgia le dije a un amigo que me estaba moviendo, le dije, por favor, llévame. Yo no me acordaba ya exactamente la dirección, pero le dije, mira, estaba tan cambiado aquello, pero tan cambiado y tan horrible. Voy a encontrar esto. Pero como Dios hace las cosas y para satisfacción mía, porque fue un reencuentro muy nostálgico con mi infancia y con mi padre, en una de esas volteretas que entramos por una calle veo el portón. Y dije, es increíble, que han pasado tantísimos años y el portón está ahí, el portón está inmutable como prueba de lo que un día fue y ya no es, pero sobre todo para mí fue muy simbólico porque fue la presencia de mi padre, la fortaleza de un hombre bueno, y ese portón está ahí para que yo lo recordara, para que yo lo viera. Y ojalá que un día yo pueda enseñárselo a mi hija, porque representó muchas cosas, el esfuerzo, el trabajo de tantos años, etcétera. Bueno, el caso es que esa es mi historia familiar con mi padre. Luego mis tías pasaron por la misma cosa. Una tía vino por el Mariel, le quitaron un apartamento que de hecho era de mi padre, pero donde vivía mi tía y mi abuela, en un reparto muy bonito y de los que fue en algún momento exclusivo en Cuba. Se lo quitaron. A mi tío cuando se fue para España también se lo quitaron, que vivían en el mismo lugar. Y así sucesivamente tenemos historias en la familia de gente que perdió todo. Y yo digo, yo he vivido esta sensación. Déjenme un momentico, un momento. Bueno, yo he vivido esa sensación, esa sensación. Y a mí fue, bueno, lo poco que yo pude hacer, un apartamento que pude tener, etcétera. Y yo digo, yo digo, ¿cómo se sentirá la gente que tenía una casa preciosa, que la construyó, que se pasó años, gente que hizo casas que eran para los hijos, que cuando se fueron, como el ejemplo que tuve de un señor que conocí una vez en el Versailles, que me dijo, yo tenía un carro acabadito de comprar, que me había esforzado para comprarlo precioso y me lo quitaron en el momento en que me iba y cuando, antes de salir para el aeropuerto, le dejé la llave puesta. Y mi esposa me dijo, ¿pero por qué le dejas la llave? Le dije, bueno, en fin de cuentas ya no es de nosotros, pero estoy dejando la llave para que cuando vengan estos salvajes de verde no tengan que romper la puerta y desbaratar el carro para poder abrirlo. Entonces dejó la llave puesta. Oigan esto, señores, una persona que se iba de Cuba y que de alguna manera le estaban quitando su esfuerzo y dejó la llave para que no les rompieran lo que a él tanto le había costado. Esas cosas las vimos. Gente que dejó a familiares, a empleados y les dijo, yo regreso, cuida la casa. Y primero se quedaron las empleadas en la casa y luego vinieron los grandes ladrones y le dijeron a la empleada, te vamos a dar un edificio aquí o allá, un apartamento, un cuartucho y esa casa nos pertenece, se las quitaron a las mismas empleadas que habían vivido años allí. En dos palabras, en Miami, y creo que fue en Miami, se hizo un registro de propiedades donde todas las personas amparadas Burton,
Pues hicieron una lista de propiedades que les incautaron, negocios, almacenes, casas, que les incautaron, que les robaron cuando se fueron de Cuba al principio de la revolución, que era la clase adinerada de Cuba. Y ese registro había estado dormido durante la época de Obama, no se avanzó absolutamente nada, o bien, aparentemente Obama lo trajo a la mesa con Cuba en las conversaciones con Cuba, pero ya ustedes saben que ellos con Obama, de alguna manera, bueno, no quiero decir la frase fea que viene aquí hablando sobre el trasero. Higienizaron sus traseros con el asunto de Obama. Pero Trump, en mayo del 2019, del año pasado, y amparado en esta ley, pues reactiva la posibilidad de estas demandas de la gente que tiene el registro. Incluso hubo gente que salió corriendo a inscribir las propiedades en este registro, todas las propiedades que fueran mayor de $50,000. Estuvo la Exxon, por ejemplo, que era una compañía norteamericana, que no era un cubano en particular. Mucha gente no pudo porque la ley estipula que al momento del incautamiento o del robo de las propiedades, la persona no era ciudadana americana. Ahí hay un litigio legal. De hecho, hay gente que inscribió los puertos, el de Santiago y el de La Habana, porque eran privados, refinería, el aeropuerto, terrenos donde hay ahora hoteles o empresas de otros países que negocian con el gobierno de Cuba. Ustedes saben que ustedes lo oyeron en las noticias que todo esto pasó. Y yo digo, bueno, un sistema que de alguna manera durante todos estos años ha metido a la gente en albergue porque se les ha caído la casa, donde hemos visto el otro día que lo puso en su página el Movimiento San Isidro, madres que se estaban metiendo en un almacén del gobierno porque sus casas se estaban cayendo y tenían miedo que sus hijos perecieran. Albergues donde la gente fue con la promesa de que le iban a dar un hogar y se han pasado años, han criado a sus hijos en esos albergues, con todo el problema que la convivencia lleva, discusiones, bronca, necesidades, situaciones de salubridad, etcétera, etcétera. Eh, Microbrigadas que la gente tuvo que trabajar para tener con construcciones malísimas. Ahí está la mar, que yo no lo sabía. Y me lo contó, no recuerdo quién fue quien me lo contó en la directa, que se había hecho en contra del mar, una cosa tonta porque siempre se construía a favor de que el aire del mar pues entrara a las viviendas para que refrescara. Lo hicieron al revés, yo no sé de dónde tenían la cabeza esta gente que hicieron a la mar, que además es un desastre. Me dicen que encontrar una dirección en la mar es tremendo. En dos palabras, que ellos no han hecho nada en 60 años para resolver el problema de la vivienda del cubano. Nada. Lo que sí hicieron muy bien fue robarle a todo el que se iba, es decir, no somos capaces de construir viviendas nuevas, cuando en cualquier país usted ve que se hacen barrios nuevos, construcciones nuevas, carreteras nuevas, hospitales nuevos. No lo quiero ni comparar con este, que sería demasiado, pero otros países que son también países con miseria y con subdesarrollo, construyen todos los días. Bueno, pues ellos no lograron, en su paternalismo y en el absurdo del manejo del país, no han conseguido construir vivienda para la gente, ni tan siquiera para vendérsela, si no estamos hablando de que se las regalaran. Pero lo que sí hicieron muy bien fue robársela al que lo había hecho durante una época donde se respetaba la propiedad privada. Y yo siempre digo, y se lo digo a amigos que no son cubanos que viven aquí, imagínate que compraste tu casa, que la arreglaste, amigos que tienen propiedades y que no son cubanos, que no entienden esto, y que de pronto ahora llegue el presidente que llegue a la Casa Blanca y te diga, bueno, a ver un momentico, ¿cuántas casas tienes? Tienes una aquí y una en la playa, escoge cuál de las dos te queda, porque esta, nada más que puedes tener una. O que tú decidas, mira, me voy a regresar a mi país, a Perú, a Colombia, Argentina, y quiero dejar la casa cerrada o rentada y te digan, nada de eso, hasta hace muy poco tiempo, hasta que entró Raúl Castro y planeó todo esto de mandar a la gente para acá para el ir y venir, porque esto fue planeado, ¿ok? Esto no fue fortuito, esto fue planeado. Vayan y vengan, y por eso les dejó tener lo de los 24 meses si regresan, que ahora si se demoran por el COVID les está cobrando $40 mensuales por esa extensión. Ellos no los dejan entrar por el COVID, pero igual tienes que pagar $40 mensuales por cada mes que yo tenga cerrado. Yo creo que ya va a cambiar porque ya están abriendo. Las cosas que siempre ellos tienen que ganar, jamás pierden, que pierdan los demás. Y el caso es que yo digo, ¿cómo sería? Y me lo contaron, y mi padre no lo padeció, pero yo sí, cuando me fui, haber trabajado, haber puesto tanto esfuerzo y que te quitaran lo que tenías.
Entonces, yo entiendo a estas personas que nunca más regresaron a Cuba, que quizás no tienen familia en Cuba, que los despojaron de todo su esfuerzo y de todo su trabajo. Les quitaron sus negocios, sus terrenos, sus casas, donde tienen las memorias con sus hijos. Ayer decía en la directa de Abraham, creo que el propio Abraham, de que conoce gente que regresó a Cuba, que le dijeron, esta era mi casa. La gente les dejó llevarse un pedacito de pared. Yo regresé a mi casa, a la casa donde me crié con mis padres. Y tuve la suerte de tocar a la puerta y decirle, me dejan pasar para que mi hija conociera mi casa, que era una casa muy linda, con un jardín interior precioso. Y bueno, entré y la vi y no les puedo contar emocionalmente. No pude llorar. En aquella época yo no lloraba mucho como ahora. Ahora soy una llorona, pero en aquella época no. Mi hija se quedó sorprendida, ¿no? Y después me dijo, mamá, esta era tu casa. Le dije, sí, esta era mi casa. Y se quedó sorprendida porque era muy linda. Entonces yo le enseñé donde yo dormía, donde dormía mi hermana, mi padre, la biblioteca que mi padre tenía, y le conté dónde tenía los libros, dónde tenía la mesa de dibujo. Y bueno, toda esa historia, logré salir al jardín y ver lo que veía de los vecinos. Saludé a una vecina que me vio por su ventana. Y bueno, esa gente fue súper nice conmigo. Y luego después supe que se fueron, que era un matrimonio mayor, que la vendieron o la permutaron, y que hoy por hoy un extranjero paga por esa casa donde vivíamos, creo que $1,300 mensuales. ¿Qué tal? Bueno, el caso es que yo me pongo el pellejo de esa gente y digo, yo creo que sí están en su derecho a reclamar, por supuesto que están en su derecho a reclamar. Era de ellos y se los robaron. Usted siempre, a usted le entran en su casa y le roban el televisor o lo que sea, usted va a la estación de policía, usted los reporta y se encuentran al ladrón, el ladrón cumple. Pero claro, el gobierno cubano no ha cumplido impunemente. Y estas listas están. Y yo quiero, de alguna manera, déjenme ver si puedo compartir con ustedes una lista que tengo aquí. Está aquí. Esta lista, por ejemplo, tiene, mire, todas las compañías que están reclamando, la Exxon, $71 millones la Exxon. Miren, todas las corporaciones, que son muchísimas, yo nada más que quería que ustedes la vieran, que bajo la administración de Trump, este registro en mayo 2 del 1919, por el tercer artículo de la Ley de Libertad y Democracia, pues lo que se conoce como el Acta de Libertad, este título tercero de la ley, pues ha permitido las demandas contra compañías e individuos que han usado estas propiedades incautadas. Bueno, yo no voy a leer todo esto, pero ahora mismo hay 29 demandas y hay un montón de firmas reclamando. Creo que asciende la suma a no sé cuántos millones de dólares, como 8 o más de eso. Y ahí están todas las compañías que están reclamando, muchas compañías norteamericanas, pero también, como ven aquí, compañías de cubanos. Está la Exxon, está la American Sugar, North American Sugar, que me supongo que era un central. Hay muchísimos, hay incluso un cubano que está reclamando un banco que tenía su familia, hay compañías que están basadas en Bruselas, bueno, hay de todo. Miren qué cantidad de compañías, el barco, y ahí están también las compañías que ahora están usando esas propiedades. Estas son las compañías que están de alguna manera usando también las propiedades dentro de Cuba, que era de esta gente. Y esta es una demanda que no se sabe cuál será el instrumento legal, si de verdad tendrán fuerza jurídica para poner en vigor. Y si esto se dará, no lo sabemos. Es decir, no se sabe. Está hecho del año pasado, pero todavía no hay un instrumento legal para judicialmente hacer estas exigencias. Y sí, podrán incautar bienes del gobierno de la dictadura cubana en algún lugar. No sé cómo será la solución, pero toda esa gente tiene derecho a reclamar lo que le corresponde. Ahora, la pregunta es, yo volví a Cuba y me quedé contándoles en el portón que vi de mi padre y no seguí porque me emocioné, pero ahora que cogí aire les voy a contar cómo terminó esa visita. Yo llegué, vi el portón, toqué, había un negocio allí, les conté quién yo era,
Este individuo se alegró y me dijo, bueno, yo no lo conocí, yo llevo pocos años aquí, yo compré esto. ¿Alguien se lo vendió que no era el dueño? Díganme algo, porque mi padre murió y mi hermana y yo vivimos aquí, pero alguien se lo vendió. La vecina de la escalera, no sé, pero le vendió el terreno con portón y todo. Y entonces el hombre se arregló, el hombre se arregló, se alegró y se sonrió y me dijo, bueno, pues qué bien, me alegro que el portón lo voy a cuidar mucho porque de verdad que todavía hoy es muy valioso, mire qué bien está, quiero pintarlo. Bueno, el caso es que yo cruzo a donde estaban las casitas que vi que eran en la otra parte de los terrenos, que era casi toda la manzana. Y cuando cruzo veo todas las casitas hechas a como dio lugar. Y cuando estoy mirando, una señora, ya ustedes saben que las señoras mayores se ponen chismosas, ay, ojalá no me dé por eso. Bueno, ojalá, tengo que entretenerme. El caso es que ella me ve mirando y sale y me dice, dígame. Y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le digo, señora, ¿usted se acuerda de la persona que era dueña de estos terrenos hace muchos años, el señor tal y tal? La mujer se quedó así un poco fría primero, ¿no? Impávida. Y me dice, sí, 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 me acuerdo de él perfectamente, era una señora bien mayor, me acuerdo de él, era una persona canosa, muy buena persona. Y le digo, pues yo soy la hija. Aquella mujer se puso de todos los colores, se quedó, pero de hielo. Y entonces yo me di cuenta de lo que estaba pasando por su mente. Yo no sé si ella creía que yo vivía en Cuba, que yo llegaba a reclamar terrenos que eran míos. No sé lo que pensó, pero se asustó tanto que la vi con intención de retirarse y demás y le dije, no se asuste, mire, estoy de visita, yo vivo en los Estados Unidos hace muchos años y estoy de visita y he venido solamente por un problema del recuerdo, de la nostalgia. Yo no tengo ningún derecho sobre estos terrenos, pero si los tuviera tampoco me importa. Me alegro que lo hayan usado bien, eh, me alegro que hayan construido sus casas, me alegro que hayan podido criar aquí a sus familias y se me hace un nudo en la garganta porque creo que pude repetir lo que mi padre un día me enseñó. Lo repetí, no me tocaba de otra porque yo derecho no tenía ninguno. Pero de todas maneras creo que aquello que le oí decir a mi padre lo repetí en lo que le dije a aquella señora y en la tranquilidad que le vi de pronto en el rostro cuando me dijo, ah, y entonces abrió la reja, salió, ¿cómo está tu mamá? Y le dije, no, mi mamá murió, mi mamá estaba recién muerta. Mi papá también murió. Sí, yo había oído que él había muerto. Imagínense, nosotros aquí teníamos tanta necesidad, los hijos crecieron, no teníamos dónde vivir y entonces fuimos ampliando y ampliando. Todavía estamos en un limbo legal porque no nos han dado la propiedad. Todavía estamos así como en un limbo, no tenemos propiedad de todo lo que hemos hecho, nada más que hasta la parte que era nuestra de los apartamenticos en la cuartería de antes. Pero bueno, ya no tenemos más y qué sé yo. Yo le dije, bueno, pues ni se preocupe, que algún día volveré a Cuba y si tengo que ir a la Reforma Urbana para firmar algo o lo que sea, pues lo haré por el beneficio de todos ustedes. Me alegro muchísimo que estos terrenos, en vez de estar vacíos, haya gente que se ría, niños que corran, niños que nazcan. Me alegro mucho. Y ella, bueno, terminó muy amable conmigo y nos dimos un beso y fue un bonito encuentro. Me habló muy bien de mi padre, de lo generoso que había sido entonces, y fue un encuentro como el que uno quisiera que pasara si un día estas reclamaciones se dan. Yo no puedo, señores, decirle, y ayúdenme a pensar aquí, ayúdenme a ponerme en la posición del balance. Yo no puedo decirle a una persona que le hayan quitado su hogar, porque no estoy hablando de paredes ni de dinero, su hogar. Yo no puedo decirle, oye, no reclames, oye, no uses un instrumento legal si existiera para reclamarle a la dictadura cubana que le robó a tu familia o te robó a ti, o a compañías de otros países que sin saber por el derecho a hacer dinero y porque Cuba los ha engañado o porque no les importó, porque sí sabían que esas propiedades no eran del gobierno cubano e igual se las compraron o se las están pagando, que tú no les reclames a esas compañías que han venido a hacer uso de estas propiedades.
Entonces, yo no le puedo decir a esta gente que no haga eso. ¿Con qué derecho se me ocurre decirle semejante? Lo he sentido. Por empatía no puedo decirles no reclames. Era de ellos. Yo no puedo decirles semejante cosa. Pero por otra parte, yo digo, bueno, ¿y qué tal cuando llegamos los cubanos allí y cada cual vaya a reclamar lo que le toca y ya allí viva gente que ha vivido también allí, que también es su casa, es su hogar, no es su propiedad, pero es su hogar, que han criado allí a sus hijos, que tienen sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos en esas paredes pegados, pero además que se lo ha pagado al gobierno muchas veces, porque los que no han pagado son los de ahí arriba, los Ramiro Valdés, los Juan Almeida, que les regalaba una casa a cada mujer que tenía, el Abrantes, el otro, el Frías, todos ellos, Raúl Castro, la nieta de Raúl Castro, que tiene un apartamento maravilloso, una casa maravillosa que renta por no sé qué cantidad de dinero diario, que se está haciendo rica para viajar el mundo, con una casa que le robaron a alguien que su abuelo le dijo, mira, mi niña, aquí te voy a complacer, aquí tienes. ¿Eh? Entonces, la pregunta es, cuando una persona regrese a reclamar la casa de la nieta de Raúl Castro, quítasela en este instante. No era de ella, se la robó su abuelo y se la mandó a ella para que se la robara también. La casa que tiene Ramiro Valdés, quítasela. Y la que tiene Raúl Castro, quítasela. Y la de Mariela Castro, por supuesto, si son propiedades robadas y que no eran de ellos y que se han apropiado, cosa que me da una soberbia que no se los puedo contar, que tengo que controlarla. Controlarla, porque ladrones para arriba, que se caen cada vez para arriba y que siguen compartiendo todo lo que se han robado con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, enseñándoles a que nada se trabaja, que mamá y papá se lo robaron, nene, y te lo están dando a ti. Absurdo. Voy a coger aire porque me da dolor de cabeza. Bueno, ahí no aplica al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, porque Dios no te lo dio Raúl Castro, Dios no te lo dio Mariela Castro. La casa que tú tienes y que tú rentas y que tu nieta renta y se hace millones de dólares mientras hay gente que vive en barrios marginales, que no tiene agua corriente, al lado de basureros, vete a los Pocitos en Marianao para ver cómo vive la gente. Mírate el documental de Silvio Rodríguez de Canción de Barrio, donde salen todos los barrios marginales de La Habana. Cómo viven esas gentes, mujeres con el mismo derecho, Mariela, que podrías haber tenido tú. ¿Qué talento? No tienes ninguno. ¿Qué talento tienes haber sido la hija de? Porque yo no veo talento alguno en ti, ni tan siquiera en cómo te expresas. Entonces, resulta ser que aparentemente tu sobrina, la dueña de esta casa ahora, y tú que tienes otra casa que rentas y haces dinero de ella, pues no se han enterado cómo vive el resto del cubano. Shame on you. Vergüenza dan. Vergüenza dan. ¿Ok? Entonces, yo digo, ¿qué pasa cuando esta gente llegue a reclamar a Mariela la otra y a toda esa gente que está allá arriba que se robaron todo? Quítensela. A las compañías extranjeras que sin importarle de quién eran las propiedades, sabiéndolo, porque la mayoría lo sabe. Todas las compañías cuando abran un negocio tienen un estudio de mercado, dónde van a estar, en qué lugar van a abrir su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que inocentes no han sido. Entonces, también quítenla. También traten de indemnizar a los dueños originales. Pero ¿qué pasa cuando alguien llegue y se encuentra la señora que yo me encontré a pasos del portón de mi padre? Y aquí está Abraham, que lo he invitado para que me dé su opinión. ¿Qué pasa cuando llegue alguien a la casa de esa señora y le diga, esta casa era mía y esa señora ha reparado las paredes, ha conseguido un lavamano, ha luchado
por un ladrillito, por un poquito de cemento, para poder mantener esa casa por años y años. Le ha hecho una barbacoa, ha criado ahí a sus hijos y llegue alguien y le diga, esa casa era mía, ¿cómo nos vamos a arreglar ahí? ¿Cómo nos podemos arreglar y ser justos entonces con esa gente que no es porque tú te hayas ido, no tiene nada que ver que tú te hayas ido? Porque tú te puedes ir al fin del mundo. Yo me puedo ir ahora a vivir a Francia y rentar mi casa y nadie me la puede quitar. Nadie me la puede quitar y tener dos casas, que de hecho la tengo, y nadie me ha tocado nunca la puerta. Bueno, a lo mejor lo que me dicen en esta otra casa que tú no vives o en esta que tú no vives, tú tienes que pagar unos taxes un poquito mayores porque es una inversión, porque tú rentas, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Eso es entendido y tengo que pagarlo. No queda de otra y tengo que pagar los taxes, me los suben cada año, pero yo lo entiendo. Pero la pregunta, pero nadie viene a decirme, esta casa tú no la vives, la vive otra persona, la tienes rentada, tú no la puedes tener. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los dueños originales, que los dueños originales no son nada más que los que se fueron en el 59, en el 60, en el 61, 62 y 63? Soy también yo y Abraham. Yo que me fui, qué sé yo, 20 años después que llegó o 22, 23 años después que llegó la historia. Pero mi casa me la quitaron, que yo la había comprado ilegalmente por debajo de la mesa, pero yo la había comprado y me había puesto en la libreta y todo aquel juego que se hacía. Y todo lo que estaba dentro, me lo quitaron, me lo robaron. Bueno, y si yo mañana llegara, y cuando hablo de mí, que no tengo ni la menor idea de hacer semejante cosa, todos los que piensan porque pasaron por lo mismo, aquí estoy. Miren, esta casa yo la compré. Usted me tiene que indemnizar porque a mí me la robaron. Esa historia que alguna gente en Cuba dice, pero tú te fuiste, perdiste el derecho. Nananina, jabón candado. El derecho de una dictadura que cambió la constitución y lo cambió todo, moralmente y legalmente basado en la constitución que sí escogió el pueblo, no la que ellos inventaron y la otra que volvieron a hacer ahora recientemente. Esta propiedad es mía. Y aunque yo me fuera a la luna, a Francia, y dejara mi casa aquí rentada, y en Cuba me fuera a los Estados Unidos, donde fuera, la ley de que al irme yo perdía mis derechos, la pusieron ellos, los mismos ladrones. Pero además ahora la cambiaron, porque ahora usted se puede ir y usted puede estar 24 meses y regresar, y su casa está ahí que nadie se la va a quitar. ¿Verdad? Entonces, a unos sí y a otros no. Yo me alegro para el que le tocó la parte buena. Me alegro muchísimo porque le tocó a quien San Pedro se lo dio, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Perfecto, pero moralmente no me dejes esa respuesta. Si tú vives en Cuba o tú vives aquí, no importa donde tú vivas, cuando alguien te diga, yo quisiera reclamar en mi casa, dile otra cosa, trátalo desde el aspecto humano, desde el aspecto emocional, de la empatía, de entender, del sacrificio que podemos hacer por los cubanos que están padeciendo. Pero no me digas que es que porque yo me fui, yo perdí mis derechos. No, mis derechos yo no los perdí, me los quitaron. Me los quitaron, que es completamente diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo le buscamos las cuatro patas al gato? No es diciendo eso. No le digas a nadie, tú te fuiste, perdiste el derecho, porque eso es ponerse del lado de la dictadura. Eso es aprobar un decreto de la dictadura para robar así. Y para además excluirnos como cubanos, como los derechos que tenemos como cubanos. Entonces la respuesta quizás sería, bueno, pero mira, nosotros nos fuimos, pudimos hacer cosas y el que se quedó en Cuba, el pobre, no, no necesariamente, porque mucha gente que se quedó en Cuba, a lo mejor un individuo que ha hecho mucho dinero porque ha podido viajar a cualquier parte del mundo, porque ha puesto una paladar, ha tenido la posibilidad de tener un negocio privado, hacer una paladar, etcétera, 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 etcétera. Pues tenía dinero y llegó y compró mi casa. Esa persona yo no la puedo categorizar como que pobrecito, que mira, que es donde ha crecido, que lo único que tenía para vivir. No, porque se hizo dinero por ciertas leyes que vinieron después y llegó y compró mi casa con mucho dinero.
Entonces, ¿ese cómo lo vamos a tratar? No sé. A la señora, al lado del portón de mi padre, yo la tengo que entender. Y no se me ocurre llegar a decirme, porque esa señora ha luchado ese pedacito, ha luchado ese terrenito y ha terminado teniendo un techo para darle a sus hijos. Yo no puedo llegar moralmente, humanamente, solidariamente, empáticamente. Yo no puedo llegar a decirle, a mí esto me pertenece. Yo no tengo ninguna intención de ir a reclamar nada. Yo tampoco perdí un ingenio, ni perdí un almacén inmenso como era el Encanto que se quemó, pero no creo que las cosas se miden por el tamaño ni por el valor del dinero solamente, se mide también por el valor sentimental, por el sentido de pertenencia, por la impotencia ante el robo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cubanos esa transición si llegase en la libertad de Cuba o simplemente llegara porque Trump todavía fuera el presidente y quisiera aplicar esta ley a las compañías extranjeras? Por favor, que les pasen por encima. Abraham está por ahí. Abraham, me están quedando 15 minuticos porque no quiero que me dure esto más de una hora para no atormentar a los amigos con demasiado. Creo que he dicho muchísimo. Quería oír tu opinión, pero sé que estás preparando, que estabas terminando de comer cuando te mandé el link. Pero quería oír tu opinión porque sé que es posible que te haya pasado lo mismo y porque sé que tenés una idea al respecto y quería que la compartieras con nosotros. Nos quedan 15 minutos. Si puedes pasar durante este tiempo, me gustaría oír tu opinión porque ya llevo 42 minutos y no quiero pasarme de la hora. El caso es que yo digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora es cuando yo quisiera preguntarle a Abraham, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre y qué le parece que podría hacer el cubano que vive fuera, que reclama? Incluso los que no reclaman porque sus propiedades al momento no valían $50,000 y no están amparados por la ley, pero que llegarían a Cuba y se sentirían robados también por la gente que vive en sus casas. Vamos a tener que entendernos muy bien, porque además esta es una de las cosas que ha asustado muchísimo al cubano. Esta es una de las cosas que al cubano que se ha quedado en Cuba le asusta muchísimo que alguien llegue a quitarle lo que ha luchado. Abraham, no creo que me escuchaste todo porque estabas comiendo, te estabas levantando, pero el resultado final es cómo nos vamos a entender. Porque hice un cuento y después tú lo vas a ver, pero hablaba de todas estas entidades que están reclamando donde hay un terreno que el gobierno se robó y hay, no sé, un hotel que hizo el gobierno de Cuba, donde hay una empresa extranjera que llegó y arriba de ese terreno ha construido un hotel o etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a hacer? Yo no le puedo decir a esa gente que no reclame, porque yo estuve ahí. Empáticamente, esa gente está en su derecho a reclamar. Pero ¿cómo vamos a llegar a la puerta del que ha vivido luchando un ladrillito y un poquito de cemento para arreglar una casa que era tuya o mía y ha vivido ahí, ha crecido a sus hijos? ¿Cómo empáticamente los cubanos vamos a tener que ser solidarios porque además lo han usado para dividirnos? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la solución? Mira, las grandes empresas y todo este tipo de cosas, eso es inevitable. Eso, además, por justicia, moralmente y legalmente, tiene que existir una compensación. Ellos se pondrán de acuerdo ya en qué compensación, si va a ser una compensación de tipo monetario, si va a ser una compensación de tipo de ciertas facilidades para abrir otras, otras empresas, otras cosas. Hay muchas maneras de darle la vuelta a eso que van a quedar satisfechas ambas partes, yo estoy seguro completamente de eso. En cuanto al caso de los privados, la gente que tiene casa, bueno, no te olvides que todo esto la mayoría vino a raíz de la famosa ley de la reforma urbana. O sea, una cosa que fue prácticamente impuesta, gente que les quitaron su propiedad, gente que a algunos se les pagó, a otros se les estuvo pagando durante un tiempo, después no se les pagó más. Bueno, hay de todo tipo de... Pero ese es el coco, el cuento del coco, que viene el coco, que le han hecho los cubanos durante muchísimos años. Y que es una cosa que cuando te vas a ver en la práctica, eso no tiene asidero ninguno, porque nadie tiene que ir a reclamar una casa. Es tonto que vayas a reclamar a un pueblo que la mayoría de la gente tiene la casa de manera más o menos no hereditaria,
Entonces que tú vayas a reclamarle a la gente una casa y dejarlo sin casa, eso se te va a virar el pueblo entero encima. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Y yo creo que va a primar la solidaridad, va a primar el buen sentido. No tiene sentido que alguien como Sarra, que tenía, por ejemplo, un montón de casas en La Habana, vaya a reclamar 2 o 3 casas de taltalada que le queda. No, eso no tiene sentido ninguno. Pero además tú decías, porque yo empecé esto, porque da la coincidencia que mira cómo se unen las cosas. Ayer tú estabas en la directa, Yamila trajo el tema de las propiedades cuando contaba que había visto una casa, etcétera, etcétera. Y yo me estaba vistiendo y demás, tendiendo la cama, pero porque tenía la directa después a las 8 de la noche y no pude participar, pero me quedé oyendo. Y con montones de cosas que decir. Y esta mañana pongo Radio Progreso para ver cómo le están lavando la cabeza a la gente en Cuba y hablan de catastro, catastro, que yo sé que es el registro, y hay una ley que es la resolución 59 y la 331, y dije, déjame verla. Eso fue te estoy hablando 7 de la mañana que me desvelé, pero no se entiende, es imposible de entender porque es muy complicado. Pero estaban diciéndole a la gente que los que no habían inscrito la propiedad, y bueno, estaban dando esa noticia que no terminé de oírla porque estaba colando mi cafecito mañanero. Pero dije, qué casualidad que ayer Yamil habló de esto, se habló de esto en la directa de Abraham y que hoy yo estoy oyendo esto. Y yo siempre he tenido este sentimiento que viene a traerle a los amigos. Y yo creo que lo que tú dices tiene que primar la solidaridad y la empatía, ¿verdad? Creo que va a ser así. Realmente ayer tocamos ese tema por, como se dice, por refilón. Lo tocamos, no estaba incluido en ningún tema que yo tenía de él, pero Yo bueno, sé. alguien lo sugirió, no sé de qué manera, y surgió el tema. Y yo le hice la historia de que no es una historia que no se ha repetido, se ha repetido unas cuantas veces, de un señor que él fue a mirar la casa, a ver la casa, y la gente que estaba allí tenía un poco, por supuesto, de temor, pero al final hablaron y dijo que no, que él no viene a reclamar nada, que ya tiene su vida hecha en Estados Unidos, su casa, tiene todo. Y la persona agarró un pedazo de la pared de la casa y se la dio para que la tuviera de recuerdo. Ya hice ese cuento, lo comenté precisamente aquí, lo comenté Fue que tú un lo habías hecho. Fue un señor que vino él no es judío, pero vino en una delegación que venía gente de la comunidad judía, un doctor de nombre Pedro, no recuerdo el apellido, y ese cuento lo hizo y a mí me impactó mucho. Sí. Y como en esos casos he oído varios que ha pasado. Y cuando yo estuve en Cuba, la última, no voy a estar más, pedí permiso para ver la casa y me dijeron que sí, que fuera, que pasara por ahí. Pero no llegué y creo que no me hubiera hecho bien tampoco. En una parte sí, en una parte no. Porque tú sabes que yo no soy un tipo sentimental, pero ahí creo que las piernas se me habrían aflojado. A mí, en aquella época, tú sabes que yo era más trancadita de lo que soy hoy. Ahora lloro por cualquier cosa, pero en aquella época no era La Llorona. Ahora estoy con la canción de La Llorona, la voy a poner en cualquier momento, de lo que me alegro, porque suelto todo lo que siento. Y aquí hoy por poco me pongo a llorar, pero me aguanté. Mira, creo que hay un señor que se llama Javier García Bengochea o Icochea, que incluso tiene una demanda contra Norwegian, Carnival y Royal Caribbean por el puerto. Parece que son los que eran dueños del puerto de La Habana, y como los cruceros estuvieron llegando allí, pagan, bueno, ahora mismo no, porque esto se paró, pero durante el tiempo de Obama, claro que las líneas de crucero tenían que pagar por los muelles en el puerto. Y una de la gente que le está demandando a esta compañía es aparentemente la gente, creo que hay una refinería, centrales, el puerto, el aeropuerto. Esa gente, yo creo que está bien. Si Royal Caribbean quiere tener negocios en Cuba, en un puerto que le pertenece a una persona que le quitaron, pues señor, reclámele, me parece muy bien. Claro, lo que yo no estoy muy claro es, hay una cosa que ocurre, yo no estoy muy claro en lo que es la Helms-Burton, la Torricelli y lo que es el núcleo, o sea, la ley en bruto del embargo, ¿no? El embargo establecía que era para ciudadanos norteamericanos. El embargo establecía
creo que eso está dentro de la Helms-Burton, pero establecía dos cosas por lo que yo sé, hasta donde yo sé que no sé mucho. Una, que las propiedades tienen que valer más de $50,000, y la segunda, había una discusión ahí, que es la que yo no tengo clara, que al momento de la intervención del robo, las personas no eran ciudadanas norteamericanas. Entonces parece que la ley se bifurca porque ahora esa gente sí es ciudadana norteamericana, pero Exacto. retrospectivamente no lo era. No lo era. Pero yo creo que hay un acápite de la ley que está variando para los cubanos. Si no, este señor no le podría estar reclamando a Royal Caribbean, a Norwegian. Exacto. Bueno, está el Exacto. caso de él, está el caso de Vilaboy, la familia Vilaboy, que eran dueños del aeropuerto de la terreno. Pero Correcto. fíjate, hay que, con lo de las casas, incluso hay que hacer un distingo. No es lo mismo la casa que la está viviendo una familia, que son gente que está necesitada de esa casa, que una entidad del régimen que se apropió de la casa y la tiene en funciones que no son nada productivas ni nada. Y hay escuelas también. Bueno, el caso más emblemático es Villa Marista, Correcto. que es la sede de la represión en Cuba. Era la escuela de los maristas, pero no solo hay casas de personas que se les... Pero, pero imagínate, por ejemplo, la Exxon que está demandándole a CIMEX, al CIMEX Corporation, a la corporación CIMEX. ¿Por qué? Porque la corporación CIMEX, yo supongo, no sé exactamente por qué, tú sabes que la corporación CIMEX rige todo lo que rige en Cuba. Y yo supongo que garajes de gasolina que tenía la Exxon, depósitos de gasolina, la Exxon está demandando, entre otras, a la corporación CIMEX. Pues bien sí. hecho, me parece perfecto. Esa es una de las cosas que yo creo que sí debería pasar. Ahora, a todas las entidades de gobierno, a negocios extranjeros, etcétera, etcétera, la casa de Raúl Castro, la casa de Ramiro Valdés, la casa de fulano, mengano y ciclano. Ahora, yo lo que digo es eso que tú dices, cómo nos vamos a poner de acuerdo con la gente que yo creo que no va a pasar. Yo no creo que nadie, sobre todo si te ha ido bien, porque a mí no se me ocurre el apartamento que a mí me quitaron, me robaron cuando yo me fui, que tuve así que salir, entregar las llaves y se quedaron con todo. Es que yo ni viviría allí nunca más. Está, que no te puedo contar porque pasé y no quise ni entrar de lo deteriorada que está el área, una cosa increíble. Bueno, la casa de mis padres, esa sí está intacta porque la están rentando creo que en $1,300 a un extranjero, un diplomático, pero igual, es que a mí en Cuba no me interesa nada. Ni me devolvieran los terrenos de mi padre, ni me devolvieran la casa materna, ni me devolvieran el Ya, apartamento, no me es que interesa ya uno, nada. después que uno tiene su vida hecha en otra parte, es muy difícil ya. Incluso yo dejé mi apartamento ahí y el apartamento se quedaron los que eran mis suegros viviendo en el apartamento. Un buen apartamento al lado del río Armendáriz y ellos se quedaron viviendo ahí y se los quitaron. Los querían incluso hasta sacar. Venía el Instituto de la Vivienda con ambulancias ¿Viste? para sacarlos, para echar a dos viejos de 80 y tantos, 90 años, sacarlos de ahí. ¿Viste? Pero no más, no Y eso solamente. los vecinos, bueno, se pusieron guapos y no los dejaron. Mira qué Pero ejemplo ese. en cuanto sacaron el último y desganaron el último suspiro, y vinieron y le quitaron el apartamento. Y eso se lo dieron a un Óyeme, mayor. ¿a cuánta gente le hicieron números 8, como decimos nosotros, y le crearon Por la situaciones casa. para quitarles la casa? ¿Cuánta gente pudo irse de Cuba porque tenía una casa que alguien le tenía echado el ojo? Eso sí es reclamable. Yo pienso que eso sí es reclamable. En ¿Entiendes? esos casos sí es reclamable. ¿Cuánta gente le echaron el ojo a la casa de fulano? Yo quiero un fulano de tal, quería la casa. ¿Eh? Y llegaron y le dijeron, bueno, esta casa yo la quiero, vamos a hacerle un número 8 a esta gente. Se lo hacían y lo metían hasta preso. Mira, yo conocí una persona que yo te voy a decir de un lugar. Tú conociste la clínica del adolescente de Playa, que está Sí. en 40, Y entre quinta, tercera y entre quinta. tercera y quinta, sí. Entre tercera y quinta. Uh-huh. Esa casa que tiene una entrada muy linda, que es como de coral, de piedra, qué sé yo. Sí. Yo te voy a hacer la historia de esa casa porque la señora de esa casa, la dueña de esa casa, era amiga de mi padre de antes del 59. Bueno, esa señora que se llamaba Dulce y que yo a veces la tengo tanto en la memoria, y yo digo, mira que hay gente que sufrió y padeció y que la gente no vea esos dolores, pero no me quiero ir por ahí.
Esa señora era una señora de mucho dinero antes del 59 por su esposo, que yo no recuerdo ahora si era médico o abogado, tendría que hablar con alguien que sí la recuerda. Y esa señora, que era una persona extremadamente educada, decente, se hizo mayor allí. Yo la recuerdo siempre con las piernas, cuando ella la visitábamos, con las piernas muy, tenía como que hay enfermedad de las piernas, como una linfangitis muy hinchada y caminaba la pobre azarosa. Y se murió sola porque su hijo lo metieron preso político y el hijo estuvo 20 y pico de años preso. Es decir, la condena era de 20 y pico de años preso y ella murió con el hijo preso. Así que cuando la visitábamos era una mujer que vivió sola toda su vida adulta porque su hijo cayó preso y ella se fue envejeciendo y aquella casa se le fue cayendo encima porque hubiera tenido hijos con nuera, con nietos y no pudo tener nada de eso porque él cayó preso joven y ni se casó, ni tuvo hijos, ni ella lo volvió a ver. Y yo me imagino que ya en la vejez no lo vería los últimos años porque en las condiciones en que ella estaba ella no podía cargar una java ni podía llegar a donde estaba preso. Y se murió sola. Padeció, no te puedo contar. Bueno, no había muerto Dulce y muy pronto arreglaron aquella casa de la noche a la mañana, hicieron la clínica del adolescente, donde sí venían chicos de todas partes de Cuba, que allí me enteré yo después por una amiga que vivía cerca, que había muchos casos de niñas violadas que las traían del interior, de abusos de violación a hembras y varones, pero también niños de mamá y papá que fueron allí a parar a la clínica de adolescentes para ser tratados por problemas psicológicos y demás, que nunca nos hicieron ver que teníamos esos problemas en Cuba, pero los teníamos. Sí, había todo. Y la vida de esta señora, que tú sabes que nunca he escrito sobre ella, yo he escrito sobre otras personas que conocí en mi infancia. Una amiga de mi tía que se llamaba Tina, que también se quedó sola. He escrito de Julia, una señora española que murió sola. Pero de Dulce nunca he escrito, fíjate, creo que a lo mejor esta misma noche me siento a escribir sobre ella para sacar todo eso que recuerdo. Y fue una de las personas a las que las estaban vigilando, las estaban esperando. Mentalmente la mataron 1000 veces por esa casa. Bueno, y está el tema de las viviendas que son irreclamables por daño físico. Por daño físico. Al lado de mi casa estaba la casa de un cirujano muy famoso que se llamaba Pompilio de la Vega, que él incluso llegó a ser médico de Lucky Luciano cuando iba por Cuba, ¿no? Y ese individuo tenía una casa al lado de la nuestra, que el hermano de él era un senador, creo. Entonces teníamos una casa de 3 plantas, una casa preciosa, por supuesto, con mármoles de Carrara, con todo aquello. Y un patio inmenso con garaje triple y con fuentes con cabeza de león y aquello. Bueno, sabes cómo era en esa época toda esa arquitectura. Y nada, la casa, hicieron una de estas cosas que también, tratando quizás de aliviar o fue una cosa populista, no sé, le dieron esa casa como a 3 o 4 familias. Empezaron esa gente a parir ahí. Bueno, la casa en 5 años estaba destruida completamente, porque eran personas que los pobres no sabían cómo vivir en una casa con todo ese lujo, con todo eso. Y ellos, bueno, llegaron a ver 115 personas, yo recuerdo, en esa casa, 115. Y llegó a un punto que ya no tenían barandas, no tenían nadie, entonces a cada rato un niño se caía de un piso de arriba y se mataba, y ahí seguía todo muy normal. Y que vivía entonces cada familia, cada pareja vivía en un cuarto y ahí adentro cocinaba, hacía todo, el otro en otro cuarto, el otro en otro, era como una cosa increíble. Y llegabas y veías un televisor en una esquina en el suelo y 50 niños, 40 niños viendo televisión ahí. Increíble. Se destrozó hasta que se fue cayendo pedazo a pedazo. No, Increíble. Y hubo muchas así. Pues nada, Abraham, ya estamos llegando a la hora, 59:31, y estoy tratando de que no pase de una hora. Pero era un tema que yo creo que es importante que toquemos ayer, como tú dices, yo lo oí que Yamila comentó porque había ido a una casa que estaba, no recuerdo dónde fue que dijo, que era una casa preciosa, era de la casa de fulano de tal, que había ido a jugar. Y yo tengo experiencias también de ese tipo y conozco gente que regalaron casa a diestra y siniestra a todas las queridas, como tú dijiste. Y tú y yo los conocemos bien, le daban una casa a esta, se peleaban, empezaban con la otra, le daban otra casa Esto y así. podemos un día tocar el tema, hacer un Un día. programa especial sobre eso, porque eso tiene tela bastante, bastante, bastante.
Exactamente. Quizás la semana que viene lo haremos. Yo voy a Ujú. poner esta directa esta semana, pero la semana que viene podemos retomarlo en vivo, que los amigos nos cuenten en vivo en tu canal y vamos a ver. Da igual, el tuyo, da Da igual. igual, pero vamos por allá porque allí ya lo estamos haciendo aquí para que también compartamos esto porque es importante que la gente lo tenga en cuenta. Es importante que la gente se vaya haciendo un criterio porque eso podría pasar, fíjate, no cuando hay una libertad en Cuba, incluso si Trump sigue siendo el presidente y esta ley se mantiene en pie, esto estaba vigente. No hay un instrumento legal ahora mismo, judicialmente no se puede llevar prácticamente a cabo, pero eso es hoy, no sabemos mañana. Entonces, bueno, yo creo que es algo que sí, siempre hay que contemplarlo sobre todas las cosas porque le preocupa mucho al cubano que siempre ha creído que vamos con la política de invasión a quitarles lo que tienen y eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no es cierto, eso no va a pasar. Mi amigo, ahora cerramos aquí y después te voy a llamar para comentarte algo. Un Perfecto. abrazote, Vale. te quiero, chao. Pues nada, mis amigos, como siempre les digo, esta ha sido la opinión de hoy, esas cosas que de pronto me vienen a la mente, pero que es importante que compartamos, que analicemos para tener en cuenta, porque son de las cosas que nos han tocado, que nos importan, que nos preocupan, que podrían pasar un día. Como siempre les digo, un beso y los quiero. Y hoy me voy a despedir con con la cancioncita esa que tengo por ahí. Así que nada, que tengan un lindo día, un beso y los quiero.